La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el orgullo de gobernar. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a mirar, hermanos, cómo debemos de siempre pedir sabiduría a Dios para ser guiados por el Espíritu y no por doctrinas de hombres. Jesús, en Mateo 24, hablando con sus discípulos, les dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos lo menciona así: Señor, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas lo menciona así: Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. A esto, hermanos, eventualmente es idolatría. ¿Por qué? Porque ya una vez que viene Cristo Jesús, este templo que era simbólico de nosotros somos el templo de Dios, el Señor dice: no queda piedra sobre piedra. Ahora, aquí hay una profecía, y la profecía es en relación al templo salomónico, al templo en Jerusalén, pero también está hablando de nosotros, de este templo aquí en este mundo, que no quedará piedra sobre piedra. O sea, hermanos, eventualmente el único que rige es Jesús. O sea, es un edificio piedra sobre piedra ya en la iglesia. Básicamente es que hay hay orgullo en la iglesia. Entonces, por el orgullo de la iglesia, pues mucha gente no tiene el conocimiento para entender que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios y no por los hombres. Y no por los hombres, hermanos. Jesús dijo en Juan 16:13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, fíjense, aquí Jesús dice que el Espíritu Santo es el que debe de guiarnos, hermanos, pero tenemos que tener sabiduría. También dice que ese Espíritu nos va a profetizar acerca de las cosas que habrán de venir. Dios dice a través del profeta: no hará nada Dios sin que antes se lo diga a sus profetas. Ahora, ¿quién le decía al profeta en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios. ¿Quién le dice a la iglesia ahora las cosas que han de venir? El Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, aquí el tener sabiduría es saber, entender que debemos de ser guiados por el Espíritu. Ahora, no debemos de congregarnos, o sea, debemos dejar que solamente el Espíritu Santo nos guíe a cada uno individualmente. En eso nos vamos a enfocar. Pero vamos primero al Antiguo Testamento para que entiendan, hermanos, cómo es que el Espíritu nos ayuda
Ya Cristo murió por nosotros, ya somos salvos. Pero nosotros no ocupamos salvación solamente una vez. Nosotros necesitamos ser salvos todos los días. Todos los días, hermanos. Ya Cristo lo hizo, por eso debemos estar siempre agradeciéndole a Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, porque con tu sacrificio has purificado mis pecados. Gracias, Padre amado, porque nos diste a Jesús, que llevó mis vergüenzas, mis pecados. Entonces, entendiendo eso, fíjense cómo ya estaba de alguna forma profetizado acerca de la salvación. En Éxodo 6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. O sea, fíjense bien, hermanos, aquí está lo simbólico. Dios salva al pueblo de Israel físicamente para mostrarnos a nosotros, la iglesia, de cómo es que Jesús nos salva, no solamente físicamente, pero espiritualmente, de las garras del faraón, que es Satanás. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Les da las plagas, los castiga al pueblo de Egipto. La 10ª plaga, hermanos, fíjense cómo fue. Ustedes pueden ir y leerlo en Éxodo 12. La 10ª plaga, primero les dice el Señor, el Espíritu de Dios. Moisés, a cada familia debe de tomar un cordero, le debe de quitar la piel y debe de asarlo y deben de comerlo con hierbas amargas. ¿Ok? Entonces, si la familia era muy pequeña, o sea, si solamente era una persona, ahí menciona cómo debe de. Vayan y lean ustedes Éxodo 12. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cada familia, ¿ok? Cada familia comió un cordero. Entonces, ese cordero, la sangre de ese cordero la apartaron. Entonces comieron el cordero. ¿Y qué pasó? Que esa sangre lo pusieron en el poste de la puerta, en el dintel de la puerta. ¿Para qué? Para que cuando viniera el ángel exterminador, no llegara, no tocara a la familia. Esa sangre, hermanos, en el dintel de las puertas, simboliza el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Jesús dice, agarra el pan y dice, este es mi cuerpo, cómanlo. Cuando dice, esta es mi sangre, bébanla. Esta es la sangre de la alianza, cuando hace el nuevo pacto. Entonces, todo el que bebe, el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, cuando viene el ángel exterminador a nuestras vidas, no nos toca, hermanos. No nos toca. Entonces, el Señor nos salva siempre. Y fíjense, por eso yo les digo que nosotros necesitamos salvación todos los días. Fíjense cómo en el libro de Jueces, solamente les voy a dar unos párrafos ahí, en el Jueces 10, fíjense lo que dice. Estaban siendo castigados, estaban siendo sometidos. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. Entonces dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, Señor, porque hemos dejado a nuestro Dios. O sea, olvidarse de nuestro Padre Dios, olvidarnos de Cristo,
tiene consecuencias, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. ¿Y qué dice? Hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, que no los libré de sus manos? ¿No los libré de ellos? Mas ustedes me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Yo no los libraré más. Ya ellos habían comido la Pascua. Obviamente esta no es la generación que salió de Egipto. Esta es otra generación. Pero obviamente les dice como el mandamiento que Dios le había dado a Moisés para que se lo dijera al pueblo es: mira, deben de decirle a todas las generaciones lo que yo hice por ustedes. O sea, para que vengan a mí y yo esté con ustedes y los libre de sus tribulaciones, de los que los quieren oprimir. O sea, deben de buscarme a mí. Yo soy su libertador. Entonces, cuando ellos se olvidaban, una y otra vez se olvidaban del Señor, el Señor dice: este pueblo es muy cabezón. Es muy cabezón. Me abandonan, entonces vengo yo, los salvo, y ya una vez que se miran salvos, vuelven a servir a sus dioses. Entonces el Señor dice: ya no los voy a librar. ¿Qué dice? Vayan y clamen a los dioses que ustedes se han elegido, y que ellos los libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Fíjense bien, aquí hay una buena acción. Reconocieron su pecado. Señor, hemos pecado, perdónanos, Señor. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí, los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces, cuando nosotros sufrimos y no tenemos consuelo, hermanos, es porque andamos sirviendo a dioses ajenos. O sea, en otras palabras, no hay paz para el impío. En palabras de Pablo, la carne no puede heredar a la salvación. Nosotros no podemos entrar en el reino de Dios si somos carnales, hermanos. Entonces, todo comienza con el mensaje de salvación, de las buenas nuevas. ¿Dónde es donde comienza? ¿Dónde es donde comienza la persecución ya una vez que entendemos que Jesús murió por nosotros y en Él está la salvación? Bueno, Satanás siempre va a buscar la forma de desviarnos, de sacarnos. Ahora, ¿a quién usa Satanás? Satanás usa pensamientos, pone pensamientos en nuestra mente, pero también usa personas para hacernos cautivos. Entonces, ¿qué pasa cuando eventualmente nos hacemos cautivos de los hombres? Dice Pablo, caemos de la gracia. Caemos de la gracia. Entonces, si el Señor dice que lo busquemos y Él nos saca de nuestras aflicciones, si Jesús dice que Él iba a mandar el Espíritu Santo y Él nos iba a enseñar todas las cosas,
Entonces, ¿por qué no hacemos caso, hermano? Ahora, yo les decía, ¿debemos de congregarnos? Sí, hermanos, sí. El problema está, hermanos, de que debemos de entender de que Dios da dones. Dios da dones. Por ejemplo, Dios le dio dones a Pablo. ¿Qué era Pablo? ¿Qué fue Pablo? Apóstol, evangelista y maestro. Entonces, Pablo era maestro y era apóstol y era evangelista. Entonces, él cumplió su ministerio. Ahora, ¿Pablo tenía todos los dones? No, hermanos, no. ¿Juan tenía todos los dones? No, no. Entonces, fíjense. En Primera de Corintios 12, Pablo habla acerca de los dones espirituales, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Pablo? Ustedes son muchos, ustedes son el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué dice? El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Vamos a leerlo, vamos a leerlo y vamos a meditarlo, ¿ok? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Eso está claro. Y nadie, fíjense bien en esto, hermanos, fíjense bien en esto. Tenemos que entender esto. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El católico le llama a Jesús Señor. Sí. Entonces nuestros hermanos católicos, ¿por qué dicen que Jesús es el Señor? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué hay gente que desprecia a los católicos? ¿Por qué hay personas de diferentes denominaciones que dicen que Jesús es el Señor y los desprecian? ¿Qué no lo están diciendo por medio de Jesús, por medio del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios? Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces debemos entender eso. Ya una vez que entendemos eso, fíjense, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a decir que el Espíritu es Gabriel, ¿ok? El que le enseñó a Daniel. Por ejemplo, Dios le decía a Daniel, a Gabriel, explícale a Daniel aquí esto. Y ya le explicaba, explícale esto. Y Gabriel se lo explicaba. Y luego hubo algo ahí donde dice, ¿y esto qué quiere decir? No, dice, esto está escondido hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿ya estamos en el fin de los tiempos? Sí, hermanos, ya estamos en el fin de los tiempos. ¿Cuándo comenzó el fin de los tiempos? Desde que vino Jesús. Ahorita se los voy a leer, queda pendiente. Okay, ahorita se los leo. Lo dice Juan. Entonces, fíjense bien. Gabriel es el que nos enseña. A través de Gabriel, por decirlo así, hacemos milagros. A través de, fíjense, hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo. Dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones.
dones, ministerios y operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. A mí el Señor me dio palabra de ciencia. No es lo mismo. Sabiduría y palabra de ciencia. A mí me dio palabra de ciencia. Yo siempre estoy pidiéndole al Señor sabiduría. Ya el Señor me dio palabra de ciencia. Yo le pido sabiduría por el mismo Espíritu. A otro, fe. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro le da el don de hacer milagros por el mismo Espíritu. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. O sea, a través del Espíritu Santo, vamos a decir que yo lo tengo. Y yo simplemente, y estoy en una congregación, vamos a decir de 1000 personas. Y entra una persona al auditorio, al lugar ahí en donde están reunidas 2000 personas, y entra una persona, a través del Espíritu yo digo, ese trae espíritu de Satanás. Lo puedo identificar. Entonces, a través del Espíritu, yo debo de ver, debo de cuidarlo. Ok, este ya viene, entonces debo de seguirlo, a ver qué anda haciendo. Entonces, si trae el espíritu de Satanás, ¿qué va a hacer? Él viene como vestido de cordero, pero en realidad es un lobo vestido de oveja. Entonces, fíjense, hermanos, ¿por qué la iglesia es engañada por aquí, por allá, por aquí, por allá? Porque todos queremos gobernar, hermanos. Todos queremos gobernar. Y no queremos, o sea, ignoramos que en realidad el que debe de gobernar es Jesús. Jesús es el que debe de gobernar. Entonces, por falta de este conocimiento, o sea, por falta de palabra de ciencia, no lo entendemos. Yo lo entiendo porque tengo palabra de ciencia, pero se necesita sabiduría también para que la gente, a la persona que yo le estoy dando, o sea, la persona, vamos a decir, tú Panchito, tú Panchita, cuando yo estoy hablando, tú tienes que saber, tienes que tener sabiduría o necesitas el Espíritu de Dios para saber que en realidad yo fui mandado por el Señor. De otra forma, ¿cómo lo vas a saber? Ahora, si yo soy un lobo feroz, tú andas caminando en el Señor te ha dado sabiduría, o sea, ya tienes el Espíritu de Dios, porque en el Espíritu, fíjense bien, el comienzo de la sabiduría es tener el Espíritu Santo. Ya el tener el Espíritu Santo, ya la tenemos, la sabiduría. Pero una cosa es tener el Espíritu y otra es ser guiados por el Espíritu. Entonces, vamos a decir, tenemos que poner a trabajar a Gabriel. Gabriel ahí está esperando a ver cuándo va a trabajar junto contigo. O sea, Satanás te pone pensamientos y tú te dejas guiar por Satanás, no por Gabriel. Entonces Satanás te va a conducir carnalmente. Por darte un ejemplo,
No me estoy burlando de nadie, no estoy hablando, es simplemente cómo trabaja Satanás. Por ejemplo, tú entiendes que en realidad en Cristo Jesús está la salvación. Él murió por nosotros, ya somos salvos. Y le das gracias, gracias, Cristo Jesús. Has nacido de nuevo, ok. Eres un niño espiritualmente. ¿Ahora qué? Ahora tienes que dar fruto. Entonces, Satanás viene y te pone pensamientos. Ya tienes el Espíritu Santo que te da sabiduría. Entonces, el espíritu de sabiduría te va a conducir a dejar el pecado. Te va a conducir a dejar el pecado. Por ejemplo, Jesús dice, el que me ama, o sea, si tú recibes el Evangelio, las buenas nuevas, tú dices, Señor, gracias, ahí tú le estás amando a Jesús. Porque estás reconociendo que tú eres pecador y que solamente por la gracia, por lo que Jesús hizo por ti, eres salvo. Entonces dice, el que me ama, o sea, el que cree el Evangelio, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. ¿Qué dice Jesús? Ámense los unos a los otros. Entonces Jesús nos manda a su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. ¿Ya tienes toda la verdad? No, no. Pero tenemos que comenzar con el Evangelio. ¿Ya conoces toda la verdad? No. Pero ya eres salvo. Ok, gracias Cristo. Gracias Padre por darnos a Jesús. Ahora tienes que hacer morir las obras de la carne. Eso lo explica Pablo muy bien. Por ejemplo, en Romanos 8, hacer morir las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, un mandamiento tenemos de Cristo. Ámense los unos a los otros. Entonces tenemos un mandamiento ¿de quién? De Cristo, no de los hombres. El Espíritu Santo, mandados por Cristo, ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que predicar los 10 mandamientos. Ya Cristo los cumplió. Ahora, ¿estamos sin ley? No. O sea, ya no estamos bajo la ley de predicar los 10 mandamientos. Estamos bajo la ley de Cristo. Entonces ya no tenemos ley. Sí tenemos ley, hermanos. La ley de Cristo. ¿Qué nos dice Cristo? Sígueme y ama a tu prójimo. El que me ama, o sea, el que cree el Evangelio, el que me sigue, mi palabra guardará. Entonces, si tú haces lo que Cristo dice, o sea, si tú comes su cuerpo y bebes su sangre, o sea, si tú amas a tu prójimo, si tú perdonas a los que te ofenden, entonces entras eventualmente en la tierra prometida. Entras en el gozo de la salvación. Ya lo entiendes aquí, pero cuando entras en el paraíso espiritualmente, entra a tu corazón, ya lo entendiste. Eso es el reino de Dios, hermano. El reino de Dios es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien. Este es el cuerpo de Cristo, no es profeta. Apóstol tenía tres dones. Fue apóstol, fue evangelista y fue maestro. Hay personas que tienen la sabiduría está en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar al Padre, al que nadie ha visto. Padre, yo le pido, Señor, que me dé entendimiento, palabra de ciencia. También le pido que me dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Entonces, dice Jesús,
Ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más mi Padre? Si ustedes piden a mi Padre, Él está dispuesto a darles ¿qué? Ya el Espíritu Santo ya lo tenemos. Pero ahora, no se debe de orar, Espíritu Santo, mira, yo te pido esto. No, no, no. Debemos de pedir al Padre, papi, Abba, Padre, Padre, papito. O sea, debe de ser Padre, Padre. Yo le pido, Señor, que me dé entendimiento. También le pido, Señor, sabiduría. Guíeme, Señor. Entonces, tú, tú hablas, sale de tu corazón. Lo puedes decir así como yo lo estoy diciendo, o lo puedes pensar. Ahora, Gabriel está escuchando lo que estás pensando. Entonces, ¿qué hace Gabriel? Él lleva a nuestro Padre Dios tu petición. Tú le pides al Padre, no a Gabriel, no a Gabriel. Tú le pides, Padre. Ahora, ¿cómo conoces al Padre? En Cristo. ¿Cómo es mi Padre? Bueno, así como es Cristo. Aunque así es simple. Entonces, Padre, yo le pido entendimiento, le pido sabiduría, Señor. Entonces, Gabriel lleva tu oración. Entonces el Padre dice, ok, Gabriel, dale entendimiento y dale sabiduría a Panchito o a Panchita. Entonces de repente tú estás estudiando la palabra de Dios. A mí me ha tocado verlos. Por lo menos yo me acuerdo ahorita, me llega a la mente dos hermanas que andaban muy erradas en la doctrina. Entonces de repente el Señor me llevó ahí eran dos congregaciones diferentes, una de las peores que he visto, una de ellas. Entonces, pues ¿qué hace uno? Pues orar por las personas. Te digo, Padre, le digo, yo le pido, le digo, andan bien erradas, andan muy mal. Padre, usted es misericordioso, ¿verdad? Si usted quiere, Padre mío, yo le pido por mis hermanos aquí que andan muy mal. Entonces, antes yo de salir de esa congregación, una mujer da testimonio. Oh, hermanos, yo quiero compartir algo. Fíjense que yo estaba orando, yo estaba orando y de repente el Señor me mostró que cuando uno dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, cuando habla, danos hoy nuestro pan de cada día, dice, yo siempre pensé que era los frijolitos, las pupusas, la comidita. Pero el Espíritu de Dios me enseñó que era su palabra. Yo no entendía eso. Entonces cuando ella dio testimonio, yo digo, Dios está orando aquí. Dios está orando. O sea, por ejemplo, yo lo miro así, una para animarme, ¿verdad? Hijo, tú no te preocupes, tú oras, está bien, yo tengo todo bajo control. Entonces el hecho de que ella dio testimonio, pues eso a mí me dio alegría. No porque yo lo haya pedido, hermanos, por favor, o sea, Dios tiene cuidado de su iglesia. Entonces, eso a mí me dio, vamos a decir, la esperanza de que no todo está perdido, a pesar de que están siendo engañados muy feo por personas mundanas. Y yo digo, aún ahí el Señor, hay esperanza para las personas. O sea, Dios escoge a quien Él quiere. En este caso fue una mujer que le abrió el entendimiento para entender un versículo del Padre Nuestro. Y lo mismo pasó con una hermana, otra hermana. Ella es o era, no sé, a la fecha tengo años en verla, ella era adventista. Y básicamente estábamos en una célula donde yo estaba haciendo los estudios. Se congregaban 4 o 5 personas, ella era una de ellas. Y
y compartió ese testimonio y dijo exactamente lo mismo. Entonces eso a mí me, me da alegría, me da gozo, me da esperanza de que el Señor tiene todo bajo control. O sea, debemos de orar unos por otros. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, de orar unos por otros, estamos haciendo lo que Cristo dice. Entonces, fíjense, el cuerpo de Cristo tiene diferentes trabajos, diferentes tareas. Entonces dice Pablo, todas estas cosas las hace un mismo espíritu, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Por eso yo les digo, vamos a decir que Gabriel, ¿cuántos ángeles están trabajando para el Señor? Por ejemplo, en el Apocalipsis menciona 7 espíritus que le sirven a Jesús. 7. Ahora, acuérdense que 7 es simbólico de todo, de todos los ángeles. Entonces, y ahí están específicamente, uno de ellos es sabiduría, otro es el espíritu que tiene poder. Menciona 7. Bueno, el hecho de que yo les diga que es Gabriel, ¿verdad? Es porque es el nombre que más aparece del ángel Gabriel, que le sirve a Jesús. O sea, cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía con el poder que Dios le dio al ángel, vamos a decir al ángel Gabriel o al ángel Miguel. Si yo por el dedo de Dios hago milagros, o sea, son los ángeles, pero ese poder se los dio Dios a los ángeles. Hay otros ángeles que hacen maldades, los que se apartaron de Dios, o sea, Satanás y sus demonios. Entonces esos hacen todo lo contrario de lo que Dios ordena. Entonces fíjense, somos un solo cuerpo. Así como vamos a decir que hay 1,000,000 de ángeles, bueno, o sea, hay muchos más, ¿verdad? Pero por decirlo así, todos esos ángeles son uno, porque de ellos solamente reciben órdenes de uno. Y ese uno es Jesús, porque a él le fue dada toda potestad. Todo le fue dado a Jesús. Todos le sirven a Jesús, a un Satanás. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, no solamente es Panchito, también es Panchita, Juanito, Juanita, Josefina. O sea, somos muchos. Entonces dice, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Déjenme darles otro ejemplo. Pablo lo dice. Vamos a decir, yo tengo 100 millones de dólares. ¿Para qué me sirven 100 millones o sea, ¿para qué yo voy a querer 100 millones de dólares para mí mismo? O sea, si en el cuerpo de Cristo hay mucha gente, entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese dinero? Pues vamos con mis hermanos, con los que tienen necesidad. No para que otros estén mejor que otros. Entonces, fíjense bien, el que está pelado de dinero, aunque no tiene dinero, Señor, yo estoy pelado. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien, aquellos que están pelados, que no tienen nada de dinero. Es a los que más el Señor les da. El Señor te puede dar el don de hacer milagros, el don de, el don de sanación, dones de sanación. Todos queremos esos dones. Imagínate, llegas ahí en el nombre de Cristo y sanas, en el nombre de Cristo y toda la gente sana. Todos queremos ser y todos queremos tener. Pero, vamos a decir que está una persona que es multimillonario. Dios le va a dar el don de sanación. Lo más probable es que no. Lo más probable es que se lo va a dar a Panchito o a Panchita, ¿verdad? Porque Panchitas hacen milagros también. A Panchita, que ni siquiera sabe escribir ni leer. Panchita, sí, esta mujer campesina y que no está muy cerrada en cuanto a cuestiones de la carne, no conoce nada de tecnología, no sabe usar un teléfono y el Señor la llama, a ver, Panchita, ven, sígueme. Hable, Señor, que su sierva escucha. Y le da el don de hacer milagros. ¿Por qué? Porque está pelada, o sea, no tiene conocimiento de este mundo, no tiene dinero, no tiene nada. Entonces dice el Señor, para que esté la cosa más parejita aquí, le voy a dar el don de hacer milagros. A Panchito, que también no sabe ni leer ni escribir, le voy a dar el don de ciencia. El don de ciencia, pero ¿cómo le va a dar el don de ciencia si no sabe ni leer ni escribir? ¿Será difícil para Dios? Hermanos, Dios escoge al peor para avergonzar al presumido. Entonces, ahora, todos tendemos a presumir, hermanos, todos. Yo tiendo a presumir, entonces es la batalla que tenemos contra el orgullo hasta la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer quiénes somos. Ahora, no vamos a reconocer algo que no somos, pero sí hay que reconocer lo que somos. ¿Okay? Somos orgullosos. ¿Verdad? Si alguien dice, yo no, ahí está el orgullo. Te crees que tú no, y si en realidad la palabra de Dios dice que todos somos orgullosos. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A Jesús o a alguien que me diga, yo no, hermano? Entonces, bueno. Entonces, de manera que si un miembro, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora, si mi hermano multimillonario anda triste, ¿verdad? Porque se le enfermó su hijo y tiene una enfermedad a muerte, no falta el que diga, ándele porque se le quito, porque tiene mucho dinero y que no sé qué. No, hermanos, debemos de orar por Panchito, que es multimillonario también, porque Cristo murió por todos. Entonces él a lo mejor es pobre en la fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin que nadie lo sepa, o a menos de que toda la iglesia se reúna en el nombre de Cristo para orar por el hijo de Panchito, el multimillonario. Señor, le pido por Panchito, ¿verdad? Para que usted lo sane, Señor, si a usted le place, Señor. Para que haya
para que esté parejo. Porque el que tiene mucho dinero, pues tiene mucho dinero, o sea, pero espiritualmente es pobre, entonces tenemos que ayudar a los pobres espirituales también. O sea, no, si a nosotros se nos es dado gratis, Santiago hace mención de esto, ¿verdad? Debemos de, y de hecho en el Antiguo Testamento también lo dice. O sea, no trates mejor a un rico, pero en el Antiguo Testamento también dice, tampoco trates mejor a un pobre, trátalos igual. Lo justo es que trates a la gente por lo que es. O sea, no trates mejor a un rico porque tiene dinero, pero tampoco trates mejor a un pobre porque es pobre. No, no, el trato es igual, la justicia es igual para todos, hermanos. Entonces, si un miembro padece, sea rico, sea pobre, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Alguien tiene el don de hacer milagros o de sanación? No, hombre, ese lo hace con el poder de Satanás, o no, lo hipnotizaron. O sea, en lugar de alegrarnos con las personas que andan caminando bien y el Señor les da dones, en lugar de alegrarnos con ellos, a veces se tiende a criticar. O sea, eso es típico en la iglesia, hermanos. ¿Por qué la iglesia hace eso? Por falta de sabiduría. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El que no tenga su sabiduría, pídala y Dios se la dará. ¿Cómo lo haces? Simplemente como Padre. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús te pido sabiduría, Señor. ¿Es tan difícil hacer eso? ¿Es tan difícil hacer eso? No es difícil, hermano. Ustedes pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos las lenguas? Procuren pues los dones mejores. Dios da dones, hermano. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Investiga. Señor, yo lo sigo. ¿Qué don me dio usted? A lo mejor el Señor te puso como profeta, a lo mejor como maestro. A mí el Señor me puso como maestro, como evangelista y maestro. Yo oro para que haya más profetas. Yo hago para que haya personas con dones de hacer milagros, con el don de hacer milagros. Yo oro para que haya más, para que el Señor levante personas con dones de sanación. Hay mucha gente que habla en lenguas. Entonces yo le digo al Señor, Padre, yo le pido, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús usted levante personas que interpreten las lenguas. Lenguas. O sea, para ayudar al hermano que habla en lenguas, pero que no sabe lo que dice. Entonces, si se lo da a él mismo o a otra persona, entonces ya ese hermano entre los dos son profetas. Ya va a entender lo que está diciendo. Entonces debemos de edificarnos unos a otros. ¿Verdad? Yo he hablado acerca de los que hablan en lenguas, así solo se edifican. Pero Dios quiere que nos edifiquemos unos a otros por el mismo espíritu.
Entonces, fíjense, aquí hay una forma de cómo en el tiempo de Jesús las personas tenían esclavizadas al pueblo de Israel. Y fíjense cómo lo dice Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, por no creer que Jesús era el Mesías, cuando Jesús dio testimonio que era el Hijo de Dios. ¿Ok? En el 14, Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Tenían esclavizadas a las personas en sus doctrinas, pero en realidad, ¿por qué lo hacían? Por amor al dinero. Fíjense lo que dice Pablo. Ya lo hice, el estudio en relación a la carta de Pablo a la Odisea. Por ejemplo, dice Pablo a la Odisea. Ustedes fueron comprados para el Padre con la muerte de Cristo, hacia la vida eterna en Dios. Entonces, ¿cómo es que quieren consagrar vuestro corazón, que se ha vuelto un santuario del Espíritu Santo, otra vez al espíritu de la muerte? ¿Cuál es el contexto? Estaban congregados en la casa de Panchito, entonces viene Ramón, siendo vamos a decir, un esclavo de Satanás, y por amor al dinero, dice, no, vámonos a mi casa, vámonos a mi casa. Entonces Pablo dice, yo sé, y se fueron a la casa de Ramón. Obviamente aquí tiene nombre, vayan y lean la carta o estudien la carta de Pablo a la Odisea. Entonces, Pablo, porque era maestro, los está exhortando. Son todos maestros, entonces como ellos no tenían el entendimiento, entonces por eso Pablo los exhorta, por eso les manda la carta, para decirles. ¿Por qué quieren regresar otra vez al espíritu de la muerte? O sea, porque se regresaron a la ley. Entonces dice, aunque yo estoy ausente en el cuerpo, en el espíritu no lo estoy. Mediante el poder de Cristo Jesús, y veo vuestra fe y vuestras obras. Y por eso quiero seriamente advertirles y mostrarles cómo algunos de ustedes, queridos hermanos, han caído en una gran insensatez. ¿Por qué? Dice, pero sea así que mantengáis a Jesús Cristo como le habéis recibido y le habéis aceptado de mí, y que también andéis en el evangelio que os he predicado fielmente, que arraiguéis raíces seguras en este mismo y seas firmes en la fe, así como os he enseñado a todos vosotros en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo vivo de Dios, que gobierna a la diestra del Padre por la eternidad. Pero así como ahora quieren ser y quieren tener, o sea, quieren ser importantes, ¿okay? Cuando Dios no los ha puesto así, estoy hablando para las personas que se ponen mismo y no necesariamente Dios los puso. Dice, ustedes quieren ser importantes y quieren tener, o sea, tener cosas, tener dinero. Sois adversario de Cristo y de su palabra. Entonces Pablo les dice que salgan de ahí. Dice, si yo Pablo les he dicho esto en espíritu y en toda verdad, ¿cómo es que se dejan perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Entonces fíjense, los fariseos guardaban el sábado y condenaban a la gente porque no guardaban el sábado.
Cristo hacía milagros en sábados y ellos condenaban a Cristo. Entonces ellos no tenían el entendimiento del sábado, hermanos. Así como hay muchos, los adventistas no tienen el entendimiento del sábado. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan conocimiento, necesitan palabra de ciencia. Entonces, debemos de condenar a los adventistas o a los judaizantes que también guardan el sábado, porque lo guarda, no. Sí se le debe de decir al que enseña, oye, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo. Entonces él dice, no, debemos de guardar el sábado, porque así dice la palabra de Dios. Entonces tampoco nos vamos a poner a pelear con ellos. Entonces, si yo voy con mi hermano Panchito a una congregación donde guardan el sábado, bueno, dice Pablo, si ellos quieren guardar el sábado, para Dios lo hacen. Entonces, si yo voy a esa congregación, pues no me voy a poner a pelear con ellos. Cuando yo voy a esa congregación, o sea, cuando me invitan. Ahora, el hermano Panchito sabe que para mí todos los días son iguales. Entonces, él está orando por mí para que Dios me dé sabiduría que debo de guardar el sábado. Yo estoy orando por él para que el Señor le dé el entendimiento, palabra de ciencia, para que entienda que ya no tenemos que guardar los días. Porque en todo caso, en realidad, está queriendo ser importante. Entonces, si él me invita a su congregación, bueno, no me está despreciando. Pero por él, si por otro lado me está despreciando, no me está despreciando a mí, porque no guardo el sábado, está despreciando a Cristo Jesús. Entonces ahí hay un juicio. Entonces básicamente ahí caben estos versículos. Ay de ustedes, fariseos, que dicen guardar el sábado y ustedes no lo guardan. Porque resulta que el guardar el sábado se regresa al espíritu de la muerte. Ya Cristo cumplió la ley. Debemos de descansar en Cristo, que es nuestro Shabbat, nuestro sábado, de nuestras aflicciones. Entonces fíjense, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Esto, hermano, es simbólico. ¿Qué es más importante? ¿Llevar un diezmo de menta, eneldo y comino al altar o amar a mi prójimo? Resulta que toda la ley, o sea, llevar menta, eneldo y comino, es simbólico, fíjense bien. Me voy a hacer pasar por la menta, el eneldo y el comino. Ahí les va. Yo soy la menta, yo soy el eneldo y yo soy el comino. Es más, lo voy a poner. Jesús es la menta, el eneldo y el comino. Cuando Jesús obedece a la palabra de nuestro Padre de Dios de que Él tenía que morir en la cruz llevando nuestros pecados, en un momento de tristeza y de angustia dices, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de nuestro Padre Dios era de que Él muriera en la cruz. Él obedeció. Pablo dice, qué menta, qué eneldo y qué comino tan oloroso. Ofrenda agradable a Dios. Ahora ahí te va como tú puedes ser la menta, el eneldo o el comino. Si tú le pones menta a una bebida, a un chicle, te sabe mejor que un chicle que no tiene menta, que no tiene nada de sabor.
Si tú le pones cominos a una comida, por ejemplo, al pollo, si tú le pones comino, le va a dar cierto sabor a comino, a que no le pongas sal y comino. Si te comes el puro, trata de comerte un pollo sin sal y sin comino, o sin especies, y a ver cómo te sabe. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la menta de la tierra. Ustedes son los cominos de la tierra. Ustedes son las cebollas Ustedes son, o sea, todas las especies, los olores que le dan el sabor a la comida. En realidad está hablando de amar, hermanos. O sea, cuando yo, vamos a decir, Panchito me ofende, ¿verdad? Me agarra y me da unos chanclazos en la cabeza y le digo, hermano Panchito, ¿por qué me golpea? Cállate, cállate. Y me golpea por sin motivo alguno. Y ya me dice, ay hermano, perdóneme, es que lo confundí. Entonces yo lo perdono, está bien, yo te perdono, hermano, no hay problema. Ahí yo soy la sal de la tierra, yo soy la menta, yo soy el eneldo. Pero si no lo perdono, entonces soy como la sal insípida. Entonces, debemos de amar, hermanos. Tenemos el mandamiento de Cristo, ámense los unos a los otros. Entonces, el fariseo, ¿qué tiende a hacer? A engañarte. Dios nunca permitió el divorcio, hermanos. Entonces viene un fariseo, o más bien un escriba, y dice, oh, sí te puedes divorciar. Solamente hay una excepción. ¿Cuándo, hermano? Oh, bueno, si la hermana se quiere ir, y se quiere apartar, y se quiere ir con Ramón, que se vaya con Ramón. No es cierto, hermanos, no es cierto. ¿Por qué? No, hermano, sí, Jesús dijo. A Moisés les permitió, sí, a Moisés les permitió por su duro corazón. Cuando nosotros no somos influenciados por el Espíritu Santo, nuestro corazón es duro. Por nuestro corazón duro nos divorciamos. Pero si somos guiados por el Espíritu, ¿a mí quién me lo dijo? El Espíritu Santo. Ahí cuando, Pero ya me quiero ir. Ahí cuando yo estaba ahí con que, Señor, ¿es permitido o no? Eventualmente el pastor me dice, hermano, ¿ya se divorció? Cuando él me dijo, ya se divorció, tiene que divorciar. Le dije, no, tiene que divorciarte. El Espíritu Santo me dijo, honra a tu esposa. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al pastor con el que yo tuve la entrevista o al Espíritu Santo? Hermanos, esto no es difícil de entender. No, hermano, Dios nos dio permiso. Si la mujer o el hombre se quiere ir, que se vaya. Porque Dios nos llamó a estar en paz. Sí es cierto, sí es cierto. Pero entonces no quieres perdonar a Panchito que se fue con Ramona. Entonces no estás perdonando. Oh, no, yo lo perdono, yo la perdono. Ok, pero ¿qué es perdonar? O sea, tú lo perdonas, ya se fue, se quiso ir, ok, que se vaya, está bien. Le va a ir mal porque se fue. Pero ¿cuál debe de ser tu oración? Pedir por él o por ella. Eso es amar. Oh, no, hermano, el Señor nos permitió. Ahí está el duro corazón. Ahí están los fariseos o los escribas hipócritas. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? A Jesús. Perdonar es amar. Hay de vosotros, fíjense, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, debemos de amar, debemos de tener misericordia, debemos de hacer justicia y debemos de mostrar la fe. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, o sea, por fuera se ven bien,
pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Vamos a decir que yo me quiero justificar católicamente, ¿ok? Yo voy, y de hecho yo así crecí, yo iba a misa, yo hice mi primera comunión, yo iba y me confesaba y luego comulgaba. Entonces ante Dios yo estaba bien. ¿Por qué? Porque confesé mis pecados y porque recibí el cuerpo de Cristo, o sea, la hostia. Esa era mi justicia antes. La palabra de Dios dice que no somos justificados por nuestras obras, sino por nuestra fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué los hermanos católicos se justifican así? Porque no tienen todavía el entendimiento en relación a esto. Pero por el Espíritu Santo dicen, Jesús es el Señor. Entonces, ¿pueden ser cristianos a medias? Son niños espirituales. Son niños, son cristianos. Una persona que dice que Jesús es el Señor, no lo dice sino por el Espíritu Santo. Son cristianos, hermanos. Son mis hermanos y son mis hermanas. Pero son niños. Ahora, si yo le explico, si yo le llevo palabra de ciencia y no me quiere escuchar, bueno, ahí hay juicio. Ahí hay juicio. Entonces, no quiere. No quiere. ¿Por qué? Por el ego. Por el ego. O sea, no, pues es que esto fue lo que me enseñaron mis padres y mis abuelitos. Entonces, ya es tener la confianza en los padres, en los abuelitos y no en la palabra de Dios. Entonces, Dios puso maestros, evangelistas y maestros. Entonces, aquí básicamente por fuera me muestro bien, pero mientras yo no reconozca que mis pecados son perdonados por lo que Cristo hizo por mí, yo por fuera me veo bien, hermanos. Me veo bien. Por dentro no estoy limpio, porque es en Jesús en donde están limpiados nuestros pecados. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Es lo mismo, por fuera se miran muy blanquitos, pero por dentro están podridos. Y entre más tiempo tiene el cuerpo enterrado, más. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornas los monumentos de los justos. En Lucas 11:44 lo dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. No lo saben. Déjenme darles el contexto porque el 29 se los dejé a media. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Aquí el juicio es de que no le creyeron al gran profeta que era Jesús, del que habló Moisés en Deuteronomio 18. A ese profeta deben de escuchar, profetizando de Jesús. Entonces, hermanos, yo voy a terminar con Primera de Juan. Okay. En Primera de Juan, dice Juan, los versículos que yo les quiero compartir es 26 y 27 en Primera de Juan 2. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado,
permanecer en él. Fíjense bien, aquí Juan no está contradiciendo lo que dice Pablo. Si Juan les está diciendo a esta iglesia de que recibieron la unción y que no tienen necesidad de que nadie los enseñe, sino que la misma unción los puede enseñar, básicamente es lo que dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entre ustedes, Dios levantó un maestro. O sea, no se dejen engañar por los que vienen de afuera, porque vienen vestidos como ovejas. Vienen vestidos como ovejas. Ay, disculpen, hermano, se me olvidó apagarlo. Siempre lo apago. Entonces, vienen vestidos de ovejas, pero son lobos. Entonces, por ejemplo, si tú llegaste a este canal, pues bueno, has llegado a un canal. Has llegado a un canal en donde te comparto palabra de ciencia, ¿verdad? No te traje yo, el Espíritu de Dios te trajo a este canal. No fuiste tú, fue el Espíritu de Dios que te trajo a este canal para escuchar palabra de ciencia. Ahora, ¿qué debo de hacer? Pregúntale al Espíritu Santo. Yo aquí te hablo solamente en parte. Así como dice Juan, tú por el Espíritu de Dios debes de ser guiado. Entonces aquí hay palabra de ciencia, pero es el Espíritu Santo el que te trajo aquí. O sea, no se está contradiciendo. Ahora vamos a, para que entiendan, si ya el Espíritu le fue, ¿para qué era necesario que Juan les dijera? Porque eran niños. Pero de entre esos niños el Señor escoge personas y algunos constituyó profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Entonces vamos a leer el contexto para entenderlo. Y con esto termino. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjense bien. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Son 2 mandamientos. Hónrenme a mí, crean en mí y amen a su prójimo. Si tú honras a Jesús y amas a tu prójimo, tú estás amando a Jesús. Tú conoces a Jesús. Tú lo conoces. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, entonces es un mentiroso. No toda la gente que dice conocer a Jesús conoce a Jesús, hermano. ¿Cómo sé yo que una persona, obviamente yo no puedo saber así a primera vista, si una persona ama a Cristo? Ahora, si yo convivo con esta persona, yo me voy a dar cuenta si amo a Cristo, si ama a Cristo. Estoy hablando entre hermanos, si es hermano. ¿Cómo voy a saber? Pues si honra a Cristo y ama a su prójimo. Así de simple. Si viene una persona, lo insulta o qué sé yo, y él lo perdona, él ama a Cristo, él conoce a Cristo. ¿Cómo lo sé? Por sus actos. Entonces, fíjense, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y no dice la verdad. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él está verdaderamente el amor de Dios. O sea, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como Jesús anduvo.
Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que os habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí está un verdadero cristiano que ya tiene conocimiento, que ama a Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué dice? Ama a tu hermano. El que dice que está en Cristo, pero aborrece a su hermano, todavía no conoce a Cristo, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Se fijan cómo son perdonados nuestros pecados? En su nombre y no en nuestras obras, así como dice Efesios 2, 8 y 9. Les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a los jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Les escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Les escribo a vosotros, jóvenes que son fuertes, y habéis vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos queremos gobernar, queremos ser, queremos tener. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense bien, aquí está. Hijitos, ya es el último tiempo. O sea, lo que escribió Daniel acerca de los últimos tiempos, aquí está. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Desde Cristo surgieron los anticristos. Esto es en cada generación, hermanos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, entonces... Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Entonces, ese es el anticristo, el que niega que Jesús es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es el espíritu del anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces yo no los quiero confundir, hermanos. No los quiero confundir, pero entiendan que el espíritu del anticristo es el que rechaza el evangelio. Ese es el pecado de muerte. Entonces, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, no todos confiesan al Hijo. ¿Cómo confesamos al Hijo? En el Evangelio, hermano. Con el Evangelio. En Cristo Jesús son borrados nuestros pecados. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes, y lo que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan.
pero la unción de voz que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma os enseñe todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os he enseñado, permanezcan en Él, en Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es el justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si yo me pongo a condenar a mis hermanos, yo recibí la salvación gratis. Yo debo de compartirla gratis. Eso es justicia. Si alguien peca, tenemos que tener misericordia porque todos pecamos. Entonces, al último de lo que se trata, hermano, es de que Cristo se forme en nosotros. Cuando Cristo se forma en nosotros y somos guiados por el Espíritu, ya no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Entonces, mi trabajo es conducirlos a Cristo. Ya cuando Cristo es tu maestro, ya entraste a la tierra prometida, ya no necesitas a venir a escuchar lo que yo aquí comparto para los que son niños en el Evangelio. Ya cuando Cristo es tu maestro, pues ya entendiste. Entonces, debemos de dejar que Cristo sea nuestro guía y no debemos de quitarle ese lugar a Cristo, queriendo ser, por querer ser importantes o por el amor al dinero. ¿Ok? Entonces, pidan al Señor sabiduría, ¿verdad? Pidan al Señor palabra de ciencia y déjense guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Si tú haces eso y tú obedeces a lo que Cristo te dice, entonces entiendes todas las cosas. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.